Hola a todos y a todas, bienvenidos a En Conexión. Yo soy Laura y como siempre pues los estoy acompañando en esta sección y los invito a que se queden hoy ya que pues hoy hablaremos con la autora de La liberación de Brigitte. Pero antes de comenzar les recuerdo a los que ya han publicado algo en Conexión, pues les recuerdo que si quieren estar en este espacio nos pueden enviar un mensaje a nuestras redes sociales para pues poder agendar y que tengan la oportunidad de contarnos sus experiencias acerca de los trabajos que ustedes han realizado. Igual les comento que En Conexión es un espacio para los autores de las publicaciones que se realizan en Conexión Externado. Y ya pues sin más que añadir, pues les cuento que hoy estamos en conexión con Jessica Contreras. Ella es la autora de una entrevista llamada La liberación de Brigitte. Una entrevista que pueden ir en este momento a leer en Conexión Externado. Y bueno, les cuento un poquito que esta es una entrevista realizada a la rectora de la Universidad EAN, que bueno, no les adelanto más, tienen que leérsela, vayan directamente a Conexión Externado a leerla para que sepan de lo que vamos a hablar ahorita y pues más adelante en este en vivo. Y bueno, inicialmente quiero darte la bienvenida, Jessica, y darte las gracias por estar aquí en este espacio en conexión con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Laura, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí y pues un saludo a todos los que estén viendo. Bueno, sí, un saludo pues a todos que aquí nos están viendo. Y bueno, quiero que pues este espacio sea para que nos cuentes como tu experiencia al realizarle esa entrevista a Brigitte Baptiste. Y pues para iniciar un poquito acá el tema, pues ¿tú sientes que esta entrevista pues significó un reto para ti? Para que empecemos como a hablar del tema. Sí, claro, porque pues yo la realicé cuando apenas estaba en tercer semestre de la carrera y pues uno en esos primeros semestres, eh, no sé si es un sentimiento general, pero como que se pregunta al momento de hablar con un personaje público, me va a contestar, no sé si me va a hablar, yo soy solo una estudiante universitaria y ella habla todos los días con los medios más importantes del país. Entonces, digamos que fue un reto personal para darme cuenta, pues, de que sí se puede hacer. Y entonces también todo lo que implica la investigación, la redacción, como no solo hacer la entrevista, sino como plasmarlo correctamente. Pero al final creo que los resultados fueron muy buenos y estoy muy feliz con la entrevista que se logró. Sí, es muy cierto lo que pues dices de pues uno está en tercer semestre, uno no piensa cómo tener ese alcance, ¿no? Porque, y es admirable porque no todo el mundo lo logra y en ocasiones es muy complicado conseguir a una figura pública pues de este nivel y sí es algo a resaltar porque es un trabajo arduo que lleva tiempo, que uno tiene pues que investigar cómo llegarle a las personas pues que ya son figuras públicas, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante recalcarlo aquí, sobre todo pues en este trabajo, en esta entrevista. Y bueno, gracias a las personas que aquí nos están acompañando en nuestro en vivo hoy. Y pues recuerden que si no se pueden quedar, vamos a repostear este en vivo en nuestro IGTV y en YouTube. Igualmente, bueno, recuerden que pueden ahí en el chat está puesta la entrevista para que la puedan leer mientras que escuchan el en vivo. Bueno, ahora sí, Jessica, vuelvo contigo. Bueno, quería preguntarte si esta entrevista la realizaste como un proyecto tú sola, o sea, como trabajo tú sola individualmente, o esto hace parte como de algún proyecto en un grupo, digamos como una revista o algo por el estilo. Sí, bueno, pues yo realicé el artículo como un trabajo en grupo. Fue para una revista que publiqué con algunos compañeros que se llama Poder Violeta, en donde el tema que abordábamos era la mujer, su diversidad y el feminismo en general. Entonces, pues por eso contacté a una mujer como Brigitte y se publicó dentro de esa revista, pero en Conexión la pueden leer como un artículo por aparte. Ok, sí, 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 tienes toda la razón. En Conexión no aparece como toda la revista, o pues trabajos así por aparte, pero pues en este caso es la entrevista en específico con Brigitte Baptiste. Entonces sí, y también quería preguntarte que si el tema pues
¿tú lo elegiste o alguien te lo sugirió como tal? ¿Y por qué querías contar sobre pues este tema en específico? Bueno, pues cuando estábamos buscando personas para hacer los artículos de la revista, porque nuestro enfoque fue mucho hacia testimonios, entonces necesitábamos muchas entrevistas, estábamos buscando mujeres no solo cotidianas, con historias que bien podían entrar ahí, sino también alguna figura un poco más pública, reconocible en nuestra realidad colombiana. Entonces, pues lo intentamos con varias personas. Ahí, por ejemplo, fue cuando vimos con Oriánica, que es jugadora de la Selección Colombia, que también está en la revista, por ejemplo, pero como que no queríamos dejarla solo a ella como figura, entonces íbamos buscando y cuando estábamos como en ese ejercicio, le tengo que dar crédito a mi madre, ella me dijo como, yo hace poco vi una entrevista con Brigitte Baptiste y creo que ella cuadra perfecto con lo que ustedes están buscando en su revista. Entonces ahí pues yo como que pensé, bueno, sí, ella sería perfecta, pues vamos a ver si la puedo contactar y efectivamente se logró y apareció en la revista. No, súper. Y además, pues el hecho de que pues tu mamá se haya metido un poquito más en el tema de pues el trabajo que tú haces con pues con la carrera es muy bueno, algo también a resaltar, muy interesante. Y digamos, listo, tu mamá te dijo como deberías entrevistarla a ella para tu revista porque es una muy buena fuente, pero ¿cómo hiciste para contactarla? Porque tenemos que tener en cuenta que contactar a una figura pública no es como súper fácil ni nada porque ellos están expuestos pues obviamente a un público muy amplio y pues que a uno le llegue un mensaje así directo, por ejemplo, a una figura pública no es tan sencillo. Y entonces quiero saber cómo contactaste a ella o si tú pues de algún momento tenías un contacto directo o algo así. Cuéntame ese proceso. Bueno, pues como mencionaba al principio, yo no sabía si ella me iba a contestar o no, precisamente porque no tenía ningún contacto, una fuente cercana que me acercara a ella. Entonces, la forma como yo le hablé fue que me metí a Instagram, le dejé un mensaje directo explicándole pues quién era, lo que buscábamos con la revista y lo dejé ahí para ella podía decir si responderme o ignorarme. Y pues aquí sí creo que también tengo como que darle crédito a Brigitte por ser una persona tan que a pesar de ser una figura pública le gusta ser muy cercana con las personas. Y pues me dio la oportunidad, me respondió el mensaje directo y me dijo, sí, claro, me parece muy chévere lo que quieren hacer, toma mi número de teléfono y cuadramos. Entonces así fue como la contacté. Pero, ¿y más o menos cuánto se demoró en contestarte el mensaje? Pues fue muy curioso porque yo fui dejando mensajes para muchas personas y pues muchas se demoraron. Y yo me acuerdo muy bien que ese día era Semana Santa y le dejé el mensaje en la mañana, fue a misa y cuando volví ya tenía respuesta de Brigitte. Entonces fue muy rápido. No sé si esta vez fue también un poco de suerte, pero pues afortunadamente ella me respondió ese mismo día y cuadramos muy bien para alcanzar a sacar el artículo a tiempo. No, y súper que ella pues haya dado como esa oportunidad de pues poder entrevistarla. Y ven, quiero algo que me confirmes algo. ¿Esta entrevista tú la realizaste en época de pandemia? Sí, hasta ahora estábamos empezando todo este tema del confinamiento, primer semestre de 2020 era, y pues toda la entrevista se realizó por WhatsApp, porque pues precisamente ya estábamos con cuarentena estricta. Y, Digamos, cuando mencionaba que fue a misa, fui más bien al directo de la ah, misa, no es que ok, ella salió en ningún momento. ok, ok, pero digamos, o sea, ¿sientes que ese factor de la pandemia fue algo a favor o en contra? ¿Cómo lo consideras? En este caso yo considero que es a favor, porque precisamente cuando Brigitte me contestó, me dijo como, sí, claro, y cuando le empecé a hablar dijo, sí, yo quiero aprovechar el encierro, voy a participar en su revista, entonces creo que de cierta manera nos ayudó, porque, no sé, de pronto por el encierro tuvo un poco más de tiempo, algo nos favoreció para lograr la entrevista. Sí, eso suele suceder y más como en este campo periodístico, como que uno se conecta un poco más, digamos, el poder de las redes sociales es increíble, pues para lograr este tipo de cosas y sí, lo que tú dices totalmente de acuerdo, es una pues herramienta y un momento que, bueno, no fue tan bueno en unos aspectos, pero pues en otros sí ayudó un poco, ¿no?
Y bueno, digamos tú para pues hablar de ella, o sea, únicamente hablaste con ella o también tuviste otra fuente, algún familiar, amigo, conocido o cómo fue ahí. Bueno, pues sí creo que hubiese sido muy valioso haber contactado a algún familiar, amigo, alguien similar, no sé, la esposa, Adriana o las hijas, pero pues en ese momento las condiciones, de pronto el tiempo que tenía, que precisamente estamos en pandemia, no sé, no me permitieron llegar a más personas. Esta vez sí fue directamente con Brigitte que hablé, pues ella me contó todo y solo manejé a ella de fuente, digamos, aparte con la investigación que ya había hecho previamente para hablarle. Claro, o sea, utilizaste también como recurso la información que pues online, ¿no? Entonces Sí, también claro, lo complementaste con eso. Y bueno, sí. digamos, a la hora de ya como entrevistarla, ¿cuál sientes que fue como el punto más importante, como más clave, como de esa entrevista? Es decir, como cosas que tú hayas dicho, esto lo tengo que poner en la revista porque esto se tiene que enterar la gente. Sí, pues al momento de abordar a Brigitte, yo pude haberme ido simplemente por el hecho, digamos, como más noticioso, tipo la primera mujer transgénero que dirige la universidad o el Instituto Humboldt o algo así. Pero entonces, en concordancia también con lo que quería lograr en la revista, quería mostrar el lado un poco más humano de Brigitte. No solo es una figura pública, sino una persona que tuvo que pasar por muchas cosas antes de llegar a donde está. Entonces, las partes como que considero más cruciales y que están llenas de detalles y traté de incluir en el artículo fueron cuando ella iba creciendo hasta su punto de inflexión, que fue con la muerte de su hermana Carolina. Entonces, esta primera parte del artículo traté de incluir muchas cosas que ella me contaba porque fue muy detallista, tipo, no, yo cuando era pequeña dibujaba mucho las revistas, por ejemplo, dibujaba las mujeres de las revistas y ahí conocí a Brigitte Bardot. Entonces, esos pequeños detalles que humanizan un poco más al personaje. Entonces, claro, digamos, el hecho de humanizar al personaje es un aspecto muy importante y una característica particular de esta entrevista, porque pues también nombras, no sé, algo que también quiero recalcar acá es cuando hablas sobre la carrera que ella eligió, que fue biología, porque ella se sentía identificada con todos los elementos que tenía esa carrera, ¿no? Sí, claro, ella habla de que la diversidad en la naturaleza es queer. Ella usa esa palabra, tantos colores, formas diversas. Entonces, también me parece un detalle súper interesante cómo ella se identificaba con su profesión. Y tal vez ahí también está un poco el éxito profesional que ha tenido. Sí, exacto. Y pues para que ustedes, los que nos están viendo, sepan un poco más sobre lo que nosotras estamos hablando y a lo que nos referimos, los invitamos a que vayan a Conexión Externado y lean esta entrevista para que pues entiendan un poco más a lo que nos referimos en este momento, hace pues unos segundos. Igual, pues, para que conozcan un poquito sobre la vida de la protagonista que es Brigitte Baptiste. Y bueno, también ahora quisiera ahondar un poquito más sobre lo que pues sentiste como con la entrevista y sobre lo que querías lograr con ella. Pero entonces, algo que sí te quiero preguntar es, ¿cuál fue el objetivo principal a la hora de escribir sobre este tema? ¿Qué querías visibilizar más allá de la vida de Brigitte Baptiste? Bueno, pues cuando nació Poder Violeta como la idea de revista, teníamos muy en claro que queríamos hablar de la mujer, pero la mujer en su diversidad, es decir, hay mujeres de muchas etnias, muchas ideologías, muchos orígenes. Entonces, Brigitte Baptiste cuadra perfecto con esta visión de la revista, porque ella es una persona que en sí representa mucho la diversidad. Entonces, lo que quería contar con esto es que hay muchos tipos de mujer. Entonces, por ejemplo, ella es una mujer transgénero. Y en una realidad como la colombiana en que queremos todavía ver las cosas como solamente femenino, masculino, ella representa también esa ruptura de pensamientos, así de, ella también es una mujer, no, no es un hombre disfrazado ni nada por el estilo. Ella es
una mujer. Entonces ahí intento explicarle a las personas cómo se sentía ella, cómo es que ha exteriorizado su feminidad, por ejemplo, con su ropa, su cabello, sus uñas, y darle ese espacio a una persona que no solo ha ayudado a visibilizar a las mujeres en cargos públicos, sino que también es también reconocida como un icono de la comunidad LGBTI, por ejemplo. Darle un espacio a una mujer transgénero me parece algo muy valioso. Sí, realmente es muy valioso porque pues se le está dando la fuerza un poco más a la comunidad y es lo que hay que hacer, porque pues muchas veces se les vulneran los derechos al pertenecer a la comunidad como tal y es muy importante darle esa visibilización, lo que tú decías, al igual que también darle más empoderamiento a la mujer que pues lastimosamente, a pesar de la época que ya estamos en pleno siglo XXI, se siguen vulnerando nuestros derechos, ¿no? Entonces sí es algo muy importante aquí a destacar pues en el en vivo de hoy con pues esta entrevista que es la liberación de Brigitte. Y bueno, digamos, tú al escuchar su testimonio también, ¿qué fue como lo que más te llamó la atención de su vida como tal? Bueno, pues lo que más me llamó la atención de su vida es precisamente ese despertar que tuvo, como esa valentía que tuvo para afrontar las cosas. Entonces, mi momento favorito de la historia, que le quería hacer mucho como énfasis y por eso lo escribí como una frase aparte, es que ella se preguntó en algún momento, bueno, yo ya perdí muchas cosas, entonces de pronto es mi momento para existir, para ser realmente yo. Y ese es uno de los mensajes que ella manda y que a uno lo van a criticar por muchas cosas, pero entonces lo importante para una persona sería ser simplemente feliz, ser lo que uno es. Entonces, ese momento en el que ella me cuenta ya como, ya tomé mi decisión, ya voy a ser una mujer, es lo que siempre quise ser, porque no lo he sido hasta el momento, voy a hacerlo. Entonces, ese es mi momento favorito cuando ella me habla, bueno, ya pude liberarme, voy a hablar con mi familia, voy a empezar a comprar un montón de ropa que siempre quise, a verme como siempre quise, voy a tener la vida que yo elegí para mí, no la que me impusieron. Entonces, eso me pareció fantástico cuando estaba hablando con ella. Sí, de hecho, pues ese es como el momento, como cumbre de la entrevista, que es como cuando Brigitte sale a flote, ¿no? De ya Sí, demostrar que pues uno es quien es, quien se siente, ¿no? Realmente. Y bueno, ya con respecto, pues, que Brigitte, teniendo en cuenta que es figura pública, ¿tú antes habías entrevistado alguna otra figura pública aparte de ella? ¿O ella fue la primera o la segunda? ¿O a qué también qué otras figuras públicas así has entrevistado? Dijiste que a Oriánica, que fue la de la selección femenil y esto. ¿A quién más también? Que nos cuentes un poquito sobre esa trayectoria. ok, bueno, pues en realidad esa fue una nueva experiencia, pues en el tercer semestre ya dejamos de lado un poco teoría sobre escritura y demás y empezamos como tal a aventurarnos a entrevistas, a buscar personas, a intentar alcanzar precisamente estas figuras públicas. En realidad, en ese semestre hice paralelamente tres entrevistas. Entonces, Brigitte fue una de mis primeras figuras públicas, pero entonces al mismo tiempo en que trataba de contactarla a ella, le había escrito un mensaje a Oriánica, que pues podría ser la segunda figura pública que entrevisté, y paralelamente logré hablar con Viviana Borges, que ella es, digamos, una figura pública en las redes sociales porque ella es parte de las Igualadas. Entonces, en ese tercer semestre hablé con esas tres personas que eran reconocidas pues, en sus ámbitos y fueron las primeras que hice. Ok, ok. ¿Y cómo te sentiste a la hora de decir como "Uy, logré entrevistar a una figura pública"? Sí, pues claro, o sea, en el momento de que ella me contestó y que de verdad sabía que le iba a hacer una entrevista, y yo no me lo creía, precisamente por lo que hablamos al principio de que, bueno, ella es tan importante y habla con gente tan importante y pues me permitió hablarle a mí, estudiante de comunicación, tercer semestre. Entonces, en ese momento, cuando ya se pasaron los nervios de
hacer la entrevista como tal, cuando ya la tenía y cuando logré escribirla, porque ese también fue un proceso aparte que fue difícil y largo, que uno escribe y no le gusta y repite muchas cosas y bueno, cuando ya por fin pude tener como tal el artículo hecho, pues me sentí realmente muy feliz, como que ese momento fue, yo logré hacer esto, o sea, yo sola, digamos, entre comillas, pues con el apoyo de profesores y demás, pero yo logré hacer un artículo, una figura pública con mis propios medios, entonces yo puedo ser capaz de hacer muchas más cosas, o sea, y hasta ahora voy en tercer semestre, que será cuando vaya más adelante. Entonces fue como una sensación de mucho orgullo y pues la verdad feliz cuando ya pude verlo publicado, finalizado en la revista y en conexión. Claro, y bueno, ahora que lo mencionas, ese proceso de escritura, ¿qué fue lo que más se te dificultó a la hora de escribirlo como tal? Como, porque una de las cosas más complejas es como transmitir todo, o sea, toda esa información que te dan en una entrevista y transmitirla de una manera pues correcta y que pues se entienda y que todo quepa ahí. ¿Cómo, qué fue lo más difícil? Claro, pues para mí personalmente fue empezar, o sea, porque yo tuve muchas ideas de cómo estructurarlo, o sea, desde qué punto de la vida yo podía abordar a Brigitte, que podía ser realmente cualquiera. Entonces, yo podía haber decidido el momento en que la nombraron rectora o el momento en que directamente dejó de ser un hombre, o sea, simbólicamente para ser una mujer. Entonces, recuerdo que pasé muchos días escribiendo mis borradores, digamos, y como que no me convencían del todo, entonces tenía que volver a todo lo que habíamos hablado con Brigitte y ver todos esos detalles. Tuve que hacer como una lista de las cosas que sí o sí quería incluir, como porque el nombre, como lo de la hermana, como lo de su relación con sus hijas y demás. Entonces, finalmente, ya después de hablar un poco con mi profesor, que es Fernando Cárdenas, que en medio de esta materia, pues decidí empezar con el momento en el que ella fue a la notaría a cambiar su registro de género de masculino a femenino. Y pues ya de ahí cuando pude solucionar ese momento que fue tan simbólico y como que cuadraba bien con lo que yo quería transmitir, ya todo fluyó más rápido. Entonces ahí ya pude empezar a escribir mejor, digamos, como que en ese momento en que pude resolver ese obstáculo que me estaba deteniendo, ya pude avanzar y avanzar y pues le cambié varias cosas en el proceso, pero ya de ahí tomó forma lo que quería transmitir. Claro, dirías que así en pocas palabras que lo que más un poquito se te dificultó fue como el hecho de cómo empezar a contarlo. Sí, precisamente, porque pues desde ese punto donde uno abre, que tiene que llamar la atención de las personas y que además tiene que ser como la esencia también de lo que tú quieres transmitir. Después de tomar esa decisión ya pues como que respiré y ya pude meter todos los demás elementos que quería contar. Como a partir de eso ya tuve una estructura, digamos, para seguir. Sí, digamos, el hecho de elegir, primero voy a contar, por ejemplo, de últimas voy a contar lo de su carrera profesional, antes de eso voy a contar un poco su relación con sus hijas y bueno, también los que nos siguen viendo aquí, pues vayan a la entrevista para que también se sigan contextualizando de lo que Jessica nos está hablando. Y bueno, y por último, quiero preguntarte, pues, ¿qué fue lo que más te marcó como periodista al haber hablado con Brigitte? Bueno, pues Brigitte es una persona que es realmente muy, ¿cómo decirlo? Que fue una grata experiencia hablarle. Ella no se guardó nada de lo que yo le quería preguntar, estaba dispuesta a escucharme, a responderme. Entonces creo que como periodista hacer esa una de las primeras experiencias reales de hacer periodismo, digamos, de poder ahora sí hablar con una persona que tiene relevancia pública, que es ajena a mí, que no conocía, y saber cómo manejar las preguntas, cómo hablar con ella, cómo al final pues redactar mi artículo. Creo que esa fue la experiencia de aprendizaje que con ella aprendí a llevar a la práctica, porque en realidad fue mi primera entrevista grande, llevar a la práctica lo que ya había estado aprendiendo. Entonces, además de pues que conocí a una gran persona que
intenté retratar en ese artículo, pues me quedé con muchas herramientas para futuras entrevistas y por eso creo que también las otras dos que realicé para esa revista ya llegué un poco con más confianza, como sabiendo un poco mejor qué hacer y pues así más adelante con todo lo que he hecho desde ese momento. Claro, y digamos ya te sientes con un poco más de seguridad a la hora de enfrentarte a personas con, pues, de este nivel, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Sí, claro, ya no dejarse intimidar por la noción de que es una persona pública, sino simplemente llegar a ser pues lo que uno tiene que hacer de la mejor forma. Bueno, y digamos, ¿qué consejo le dirías, pues, no sé, a nuestros compañeros que también nos están viendo acerca de que si se puede realizar una entrevista de este tipo, de muy buena calidad, a una persona que es altamente reconocida? Pues diría que cuando tengan a una persona en mente, piensen, no, pues ella es muy conocida porque me prestaría atención. En realidad que lo intenten, porque es que yo bien pude haber dicho como, no, Brigitte, yo la veo saliendo en semana porque querría estar en una revista independiente, universitaria. Entonces, si nunca lo hubiera intentado, pues no estaría aquí en este momento y no hubiese tenido esa experiencia tan linda que fue hablar con ella y hacer esa entrevista. Entonces es siempre tratar, habrán unas que se logren y otras no, pero lo importante es haber hecho intento y no quedarse con esa incertidumbre de qué tal si me hubiese respondido, yo ahorita tendría un gran producto, pero no lo tengo porque me eché para atrás, algo así. No, claro, es total. La idea es como arriesgarse y pues intentarlo porque pues sí se puede. Vean que pues ella realizó esta gran entrevista que están muy invitados a leerla. Y bueno, Jessica, yo te quería pues agradecer por estar aquí con nosotros en conexión. Y compartirnos un poco más sobre tu experiencia haciendo este tipo de entrevistas que son para resaltar aquí en este espacio, que precisamente es para eso. Y pues espero que pues hayas estado bien y que continúes haciendo este tipo de entrevistas que atrapan y que también dejan muchas enseñanzas. Muchas gracias a ti, Laura, por invitarme a este espacio y a conexión. La verdad que fue una experiencia muy, muy grata. Claro que sí. Y bueno, gente, todos están cordialmente invitados a que lean la entrevista de Jessica, pues que es sobre Brigitte Baptiste, sobre su vida y todo su proceso, pues a la hora de, pues literalmente liberar a Brigitte. Entonces, bueno, ustedes que estuvieron hoy aquí, muchas gracias. Bueno, aquí te están diciendo que felicitaciones, Jessica. Por tu trabajo. Entonces, sí, para que vayan y la lean y la compartan un montón. Bueno, también los invitamos a los demás estudiantes que hayan publicado algo en conexión a que nos manden mensaje en nuestras redes sociales para estar aquí en este espacio con nosotros. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 6 p.m. con otro en vivo y otro trabajo también de esta misma calidad. Así que pues estén muy pendientes a Conexión Externado y pues que les vaya súper bien.